un versículo de la Biblia. ¿No les ha pasado que se pueden sentir muy mal, pueden tener muchas dudas, muchas inquietudes, pero cuando leen un solo versículo de la Biblia, se siente como si Dios mismo hablara a nuestra condición? Es impresionante cómo un versículo de la Biblia puede cambiar nuestra condición, puede cambiar nuestra mentalidad, cómo un versículo de la Biblia puede cambiar nuestra manera de ver las cosas. Es impresionante, llevo más de 7 años en el Evangelio y me sigo sorprendiendo con un versículo de la Biblia. Cuando estoy cansado leo un versículo de la Biblia. Cuando no me siento bien leo un versículo de la Biblia. Cuando estoy feliz leo un versículo de la Biblia. Y es impresionante cómo un versículo de la Biblia le da al blanco de mi corazón. Es impresionante cómo Dios habla a través de un versículo de la Biblia. Miren, en esta mañana quiero que sepan que Dios está en un versículo de la Biblia. Lo que vayas a leer hoy, independientemente si sea un versículo, un capítulo o una pequeña frase, entiende que es la palabra del Señor. Un verso de la Biblia manifiesta la voz de Dios en tu vida. Un versículo de la Biblia manifiesta el poder de Dios en tu vida. Un solo versículo de la Biblia te puede cambiar, te puede transformar. Por eso les invito en esta mañana a que sigamos leyendo la Biblia, sigamos leyendo la palabra del Señor. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas a dónde ir, lee un versículo de la Biblia. Cuando te sientas frustrado, agobiado, lee un versículo de la Biblia, que créeme que con un texto basta para que Dios te liberte. Léete Filipenses 4:13, léete Salmos capítulo 1, versículo 2, léete San Mateo capítulo 10, versículo 22. Siempre, un versículo de la Biblia puede cambiar nuestra condición, puede cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, y los puede hacer que se humillen delante del Señor. Si sientes que te vas a morir y que estás dudando del cielo y que estás dudando de la recompensa que Dios tiene para ti, lee Apocalipsis 21:7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si sientes cansancio y sientes que no vas a poder, y sientes que Dios no te está ayudando y que necesitas fuerzas, léete Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si sientes que Dios no tiene corazón o que Cristo nunca existió, léete Juan, en donde dice que Jesús lloró. Juan 11:35, si no estoy mal. Si sientes que nadie te ama, si sientes que todo este mundo te odia, léete San Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si sientes que como cristiano no tienes poder para orar por alguien o liberar un endemoniado, o que Dios no te usa en la predicación, o que cantas y nadie siente nada, léete Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si sientes frustración, si te sientes confundido, léete los Salmos, en donde el salmista dice: en mi angustia invoqué al Señor, y Él oyó mi clamor y me libró y de todas mis angustias. Cómo un versículo bíblico habla nuestra vida y la puede transformar por completo. Si vas por una calle y sientes desprotección y sientes que estás en peligro, léete aquel salmo que dice: el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si sientes que Dios no te ha perdonado, si sientes que el pecado que cometiste es muy grande y nunca más te vas a levantar, recuerda que hay un versículo en Isaías que dice: si mi pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si sientes que nadie te puede defender y que has pecado grande y gravísimamente y Dios te va a condenar, recuerda aquel texto, recuerda aquel versículo de la Biblia que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. Un versículo de la Biblia puede calmar las olas de la tristeza y de la soledad que hay en nosotros. Si te sientes solo, si sientes que Dios no está contigo, lee Isaías 41:10, que dices: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si crees que Dios se ha olvidado de ti, si crees que Dios no te ama o que Dios te detesta, léete en Jeremías capítulo 29 versículo 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si sientes que Dios te ha castigado y te castigó porque te detesta o te odia, recuerda que la Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso se encuentra en el libro de Job. Te he dado tantos textos bíblicos para que te des cuenta que un versículo de la Biblia puede cambiar nuestra condición. Un versículo de la Biblia puede traer paz a nuestra vida. Así que yo te invito en esta mañana a que antes de salir a trabajar, antes de salir a ayunar a la iglesia, independientemente de lo que vayas a hacer, léete un versículo de la Biblia, léete un pasaje completo y guarda en tu corazón un versículo en esta mañana. No sé cuál, pero Dios pondrá en tu mente el versículo que debes colocar. Y te invito a que ese versículo que Dios te va a dar hoy lo subas en tu estado de WhatsApp, de Instagram, etcétera, por donde te manejes, y sepas que a través de ese versículo Dios te va a bendecir y te va a hablar, porque el versículo de la Biblia viene inspirado por el Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo está en la Biblia y está en cada versículo de la misma. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a tu pueblo y que dé fuerzas para que sigamos leyendo la Biblia, y que a través de esos versículos de la Biblia tú nos hables, nos ministres y nos cambies. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda en esta preciosa mañana, un versículo de la Biblia contiene la voz de Dios sobre tu vida. Bendiciones.